Bueno, buenos días. La vez pasada solamente hablamos en general sobre el Rav Kook. Ese es uno de sus ideas principales. Por supuesto que no tocamos ni un poquito de lo que él escribió y las cosas que él se trata. Por ejemplo, la Teshuvá es un tema muy principal, etc. Hay muchas cosas más, pero queremos llegar al libro. Entonces vamos a dejar esto por ahora. Entonces vamos a hablar un poco sobre la obra de Rav Kook, cuáles son los libros que él escribió. Tiene algunos libros halágicos, más que todo responsas, lo que se llama shut, responsas que los preguntan y él contestan. En este shutim también hay muchas cosas de pensamientos. Yo creo que les dije la vez pasada, en este shutim, por ejemplo, él prohibió a las mujeres participar en la vida pública. También dijimos que no lo iba a repetir. Que no sabemos. Pero dentro de esto el tema de la Shemitah y muchos otros, el tema de Tfilín, él escribió un libro entero sobre, halajicamente, dónde se debe poner el Tfilín. Otro libro escribió sobre el tema de los etrogim murkavim. Había discusión. ¿Saben qué es etrogim murkavim? Estamos cerca de Sukkot. Murkav es mezclado con otro árbol. Lo que pasa es que el etrog es uno de los árboles más sensibles, muy difícil hacer que crezca. Nosotros tratamos al lado de mi casa en Israel muchas veces y nunca pudimos. Tuvimos naranjas, clementín, todo lo que quieren, aparte de etrog. Eso nunca pudimos. Lo que hicieron entonces era mezclar, poner encima, no sé cómo se dice, l'arkiv se dice en hebreo. Injerto. Pusieron la base de limón y encima pusieron el etrog. Ahora, cuando tú ves la fruta, parece lo mismo. Parece como un etrog. Y había una gran discusión si está prohibido o está permitido. Rav Kook decidió que está prohibido y escribió un libro entero sobre esto. Y al final, hoy en día, todo el mundo... lo que pasa es que después, cuando lo abras, sí puedes ver que es limón, que es mezcla de limón. Pero de afuera no. Entonces, si abras, ya es pasul. Entonces, no puede, hoy en día, por eso pueden ver en todas las cajas de los ekoruvim, está escrito lo murkav. Y lo que pasó es que el Chazon Ish, según lo que yo escuché, no sé los detalles, pero hizo como un pardés de etrogim no murkavim, y de este pardés, ahora todo lo que tenemos hoy en día, sacaron de allá. De este pardés de por eso está escrito Chazon Ish, lo murkav o algo así, es por eso. Bueno, hay otros libros y otras respuestas. Una respuesta que yo vi últimamente, muy interesante, que él escribió al rabino de Argentina, el Halevi, que él comenzó la takaná de no hacer conversos. Y el Rav Kook estaba de acuerdo con esta takaná. Después ellos agregaron más takaná que el Rav Kook ya no era en su vida, que es tampoco aceptar a la gente que se convirtieron en otro lado. Pero a la primera takaná, el Rav Kook también está de acuerdo. Él dijo, si alguien quiere convertirse, que vaya a Israel y nosotros lo tratamos. Porque allá lo que pasó es que mucha gente se convirtieron y no lo hicieron correctamente, no lo hicieron según la halajá, y entonces el Rav de allá decidió no hacerlo más y hay una respuesta acerca de esto. Bueno, entonces esos son los libros halágicos, pero normalmente nosotros, no sé si está bien o está mal, estudiamos más los libros del pensamiento. Por ejemplo, uno de los famosos es Orot HaTeshuvah, que habla sobre la Teshuvah. Tenemos uno que se llama Musar Avija, que habla sobre ética. Y tenemos otro que se llama Orot HaKodesh, que es uno de los libros más cabalísticos del Rav Kook. No es el libro que vamos a estudiar. El libro que vamos a estudiar es el libro de Orot. Este libro, puedo decir que es el primer libro que yo compré cuando entré a la Yeshiva Gvoa. Después, yo tengo aquí la fecha, justamente vi ahorita que es justamente 20 años. Al inicio de Tarshin Nun Vav. Estamos ya soy un poco viejo. Justamente 20 años. Para explicar de qué se trata este libro, yo voy a leer unas palabras que escribió el hijo del Rav Kook, Rav Tzvi Yehuda Cohen Kook. El Rav Kook tenía 5 alumnos importantes. El más importante de ellos era el Rav Tzvi Yehuda. Rav Tzvi Yehuda, que era su hijo, él editó muchos de los libros del Rav Kook, entre ellos el Orot, y también escribió introducciones. Entonces él utiliza una palabra interesante, ahorita saliendo de Yom Kippur, dice Shefa Kodesh HaKodashim Shel Sefer HaOrot Hazeh.
la abundancia del Kodesh HaKodashim de este libro de Orot. Y este término hay que entender, aunque a veces parece que escriben así como se dice en hebreo, melitza. Escribir así buenas palabras que no significa mucho. El Rav Tzvi Yehuda escribió, cada palabra era exacta. No escribió así solamente para decir cosas, sino en cada palabra tiene significado. Y utiliza aquí una palabra interesante que es Kodesh HaKodashim. ¿Qué significa que Sefer Orot es Kodesh HaKodashim? Ya dijimos antes que tenía otro libro que se llama Orot HaKodesh. Y este Orot es Kodesh HaKodashim. Quiere decir que hay una diferencia entre Kodesh y Kodesh HaKodashim. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significa Kodesh HaKodashim? ¿De dónde conocemos el término de Kodesh HaKodashim? Del Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash tenía tres partes. Uno se llama Hatzer, otro se llama Kodesh y otro se llama Kodesh HaKodashim. ¿Y qué es Kodesh HaKodashim? ¿Qué hay en el Kodesh HaKodashim? El arca, sí, muy bien, el arca con los kruvim. Encima del arca había como dos personas, angelinos, que se llamaban los kruvim. Ahora, en el Bet HaMikdash en Yerushalayim, abajo de Kodesh HaKodashim estaba lo que se llama Even Ashtia, la piedra que según la tradición, según el Midrash, de esta piedra comenzó Dios a construir el mundo. ¿Okay? Hay que entender qué significa esto, pero eso es lo que está escrito. Hoy en día está todavía esta piedra, ¿dónde? Bajo de la mezquita, sí, el Aqsa se llama. Allá está todavía la piedra, según lo que dice. Esta piedra es santa, sí, luego, de ella comenzó el mundo. Y también los dos kruvim. Algo interesante. ¿Qué más se llama Kodesh HaKodashim? ¿Conocen algo más que se llama Kodesh HaKodashim? El Bet HaMikdash, sí, el lugar, pero aparte del lugar del Bet HaMikdash. Hay una cosa más, uno famoso también. Está escrito que Rabbi Akiva dijo que todos los ktuvim, todas las escrituras del Tanaj son Kodesh, y Shir HaShirim es Kodesh HaKodashim. ¿Escucharon esto? ¿No? Bueno, entonces dice Rabbi Akiva que todo es Kodesh, y Shir HaShirim es Kodesh HaKodashim. ¿Qué significa esto? Que Shir HaShirim, ¿por qué Shir HaShirim es Kodesh HaKodashim? No creo que Rabbi Akiva quería decir que es más santo que la Torah. Eso seguro que no, porque la Torah es directamente la palabra de Dios. Pero hay algo en Shir HaShirim que lo define como Kodesh HaKodashim y no solamente Kodesh. ¿Ok? ¿Por qué Shir HaShirim? ¿Qué es Shir HaShirim? Es una canción de amor entre un hombre y una mujer, que nosotros lo explicamos de una forma de metáfora hacia un amor entre Akadosh Baruj Hu y el pueblo de Israel. Y hay otras explicaciones, pero lo más común, lo que más famoso, lo que escribió Rashi y muchos midrashim, que todo es metáfora para el amor entre el pueblo de Israel y Akadosh Baruj Hu. Y es un poco raro elegir ¿no? Una mujer y un hombre. Hay palabras que, bueno, como niños nos pusieron como penoso, vergüenza, sí, leer esto. Sí, pero bueno, sabemos que todo es Kodesh, y Rabbi Akiva dice Kodesh HaKodashim. Y bueno, Rav Kook cuando escribió sobre Shir HaShirim dice que hay gente muy materialistas, muy bajas, que dicen que todo es tal como está escrito. La pregunta es ¿por qué hacernos equivocar? ¿Por qué escribir de una manera que uno puede verlo como una canción hasta erótica, ¿no? Con unas descripciones así muy gráficas y claras, ¿no? Entonces, ¿por qué escribir en esta manera y poner un obstáculo enfrente de la gente para que se equivoquen, para que se pequen, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué es Kodesh HaKodashim? Voy a agregar algo más. Que dijimos que en el Kodesh HaKodashim del Bet HaMikdash había como dos angelinos que con alas y todo esto. Querubinas. En hebreo, querubinas. Entonces, estos querubinas, ¿de qué forma fueron? ¿Qué parecieron? De niñitos, ¿no? De bebés. De niñitos, de bebés, no de niños. Pero no solamente de niños, de niño y niña. Y no solamente esto, que este niño y niña, dicen Jajamim, que eran abrazados. Abrazados para no decir más, quizás más que esto. La palabra en hebreo es meurim ze bazo. Meurim learot es como meter, entrar, ¿no? Entonces estaban como en la mitad de una relación. Así, bueno, el pshat, ¿no? Puede ser que solamente era abrazo, no sé, no lo vi. Pero la palabra meurim, normalmente así entendemos, lógicamente, penetración, se dice en la Gemara learot. ¿Sí? Entonces entendemos que es algo así. Entonces, ¿dónde estaba todo esto? Dentro de Kodesh HaKodashim.
Y es algo muy raro. Y dicen Jajamim que en las fiestas abrieron las cortinas, porque no había pared o algo, había cortinas. Abrieron las cortinas para mostrar al pueblo de Israel, miren que el amor entre Hashem y ustedes es igual como el amor de un hombre y una mujer. O que qué amor, tanta amor hay entre el pueblo de Israel y Akadosh Baruj Hu. Y dicen Jajamim también que cuando los romaim conquistaron, o los babilonios todavía, los de Babel, conquistaron el Bet HaMikdash, entraron y estaban muy sorprendidos de ver esto. Dicen, esta nación que su braja es braja, sí, está escrito sobre Abraham Avinu, et asher tevarech mevorach, et asher taor yoar. Entonces, que su bendición es bendición y su maldición es maldición, y pensábamos que son santos, así se parece, así se hace. Eso es lo que tienen el lugar más santo. Y sacaron esto y dicen que eso era otra vez como despreciar al pueblo de Israel. Y como dice el versículo en Ejá, Kol mevakrea izilua. Izilua es como despreciar, mishon zol, barato. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pusieron esto? Ya entendemos que es el amor entre el pueblo de Israel y Hashem, pero ¿por qué hacerlo de una forma así tan gráfica? ¿O cuál es la idea y por qué se llama Kodesh HaKodeshim? Entonces, la idea del Rav Kook es que normalmente en el mundo tenemos Kodesh y Chol, que son separados, son dos cosas distintas, hasta muchas veces contradicen. Normalmente el Kodesh, por ejemplo, es estudiar Torah, y Chol es estudiar matemáticas. Eso no necesariamente contradice, pero si uno utiliza el Chol también para hacer cosas malas, hasta puede ser, por supuesto, algo mal. Entonces es Kodesh y Chol. Pero dice el Rav Kook que el Chol es separado del Kodesh solamente en la parte exterior, pero en la parte interior todo es Kodesh. ¿Por qué todo es Kodesh? Porque todo sale de Hashem. Todo sale de Hashem. Hashem creó el mundo. Entonces, Él creó el mundo y puso cosas que el Kodesh está abierto y otras cosas que el Kodesh está descubierto. Y muchas veces estas dos cosas contradicen en el mundo real. Si uno se lo jala mucho la parte del Chol, es muy difícil para él también entrar al mundo del Kodesh. Si alguien está estudiando, aunque sea algo que no es pecado, pero todo el día está estudiando matemáticas o ingeniero o lo que sea, y todo el mundo todo el día está metido en esto, sería para él un reto más grande también incluir en su vida la parte del Kodesh. Y si alguien es un rabino, es más fácil, ¿no? Todo el tiempo eso es lo que estamos haciendo. Alguien me preguntó en una clase, uno de los alumnos, si ser rabino es una mitzvah. Yo le dije, es una profesión, no es una mitzvah. Gracias a Dios que nos da muchas oportunidades de hacer muchas mitzvot, pero es para nosotros un privilegio, es nuestro trabajo por ahora. No es una mitzvah ser rabino más que ser otra cosa. Solamente que Baruch Hashem tenemos oportunidad de estudiar, de enseñar, de hacer mitzvot, etc. Pero entonces muchas veces en la vida real hay una contradicción entre el Kodesh y el Chol, pero verdaderamente, profundamente es lo mismo. También el Chol es Kodesh, es una parte del Kodesh. Entonces, cuando no hay una tensión entre el Kodesh y el Chol, cuando pueden convivir juntos y a través del Chol también fortalecer el Kodesh, y a través del Kodesh también fortalecer el Chol, eso se llama Kodesh HaKodeshim. La unión del Kodesh y del Chol es Kodesh HaKodeshim. Y por lo tanto, el Bet HaMikdash, justamente lo que estaba allá, es la cosa quizás más material, pero sabemos, como les enseñó seguramente Rebe, que también puede ser el más santo. ¿Sí? Eso es Zachu Shechina Benehem, dice la Gemara, entre hombre y mujer. Hay también una frase muy interesante que yo vi preparando esta clase, que escribió Reshit Chochma. Reshit Chochma era un alumno de Rabbi Moshe Cordovero, que era uno de los mekubalim más importantes. Él dice así: מי שלא חשק לאישה דומה לחמור ופחות ממנו, כי מהמורגש צריך שיבחין העבודה האלוקית. Fíjense, algo de verdad increíble. ¿Cómo es la segunda parte? Voy a ahorita traducir, pero primero otra vez en hebreo. Así dice Reshit Chochma: מי שלא חשק לאישה דומה לחמור ופחות ממנו, כי מהמורגש צריך שיבחין העבודה האלוקית. Que una persona que nunca deseó una mujer, o que nunca podemos, para ser un poco más suave, nunca amó una mujer, no es menos que un burro en el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque de las cosas del sentimiento, lo que uno siente, puede analizar o entender también el servicio de Dios, Avodah Elokit. Quiere decir que si uno piensa que al desconectarse de este mundo
puede conectarse con Hashem, eso no es el camino del judaísmo. Y otra vez, saliendo del Yom Kippur, eso siempre repetimos de los en la... monasterios. Sí. Que la Yahadut No es así, por eso... es una opción. Yo siempre lo digo después de Sukkot, pero nunca me ayuda. Yo siempre digo que el Sukkot es más santo que Yom Kippur. Pero todavía Yom Kippur está lleno de gente y Sukkot no, hay que trabajar todavía. Pero el Yom Kippur lo que hacemos es desconectarnos de este mundo. No comemos, no tomamos, tampoco las relaciones y todas estas cosas que de este mundo nos desconectamos, entramos al shul, rezamos desde la mañana hasta la noche. Vivimos en un mundo ideal donde podemos elevarnos muchísimo, pero no podemos quedarnos en Yom Kippur. Después de Yom Kippur, inmediatamente regresamos a la vida y por lo tanto las fiestas de Sukkot tienen muchas mitzvot relacionadas con la naturaleza. La Sukkah es salir de la casa, construirla de materiales naturales, el techo tiene que ser de árboles o de algo de plantas. Y los Arbat Aminim, dice Maimónides, ¿por qué tomamos estos Arbat Aminim? Porque son los más bellos de su tipo. El etrog es la fruta más bella y la lulav es el árbol más lindo y el das es el siach más lindo, no sé cómo se dice, diach, arbusto, etcétera. Eso dice Maimónides. Tenemos otras explicaciones, ¿no? Todos conocemos de qué. En cambio las jacarandas. No, nosotros conocemos la explicación que es aquellos que cumplen con Torah, el Masim Tovim, pero Maimónides no dice esto. Dice que para ver la belleza del mundo, Dios nos ordenó tomar la más bella. Entonces vemos que hay un valor en la belleza de la naturaleza. Entonces saliendo del Yom Kippur nos elevamos más y no solamente tomamos el Kodesh separado del Hol, sino los unimos. Y eso es la fiesta de Sukkot que vamos a entrar. Es la unión del Kodesh y Hol, y por lo tanto es Kodesh HaKodeshim, según el Rav Kook, que es el Kodesh más alto. Entonces cuando el Rav Tzvi Yehuda dice que el libro de Orot es Kodesh HaKodeshim, quiere decir que es un libro que encuentra el Kodesh dentro del Hol. Y por lo tanto, cuando habla sobre el proceso del sionismo, el proceso del ateísmo, de que por qué viene la relación, la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo, hay casi un libro, una parte entera que habla sobre la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. Se llama Israel Utchiyato. Cuando habla sobre el pueblo de Israel como personas, como gente, ¿no? Normal, con cuerpo y todo esto es encontrar el Kodesh que está dentro del Hol. Entonces, y por lo tanto este libro de Orot es tan importante, hasta que dicen que aunque en la forma revelada es menos que Orot HaKodesh. Orot HaKodesh es un libro, ¿verdad?, muy muy profundo. Por ejemplo, en las yeshivot normalmente no permiten estudiar este libro antes de 5 o 6 años de estudiar en la yeshiva. Solamente después de esto pueden llegar a estudiar Orot HaKodesh. Sí, es un libro de verdad muy profundo, con muchas cosas secretas y todo. Y el libro Orot sí comenzamos en el segundo año, tercer año ya comenzamos. Entonces, de una forma revelada, Orot HaKodesh es más profundo, pero Orot es más importante. Orot es como un libro que nos guía cómo ver en nuestra época, cómo ver el mundo moderno, todos los procesos que ocurren en este mundo y encontrar el punto positivo y ver cómo va hacia la Geulah Shlema. No que necesariamente en cada capítulo vamos a hablar sobre esto. El libro habla sobre diferentes temas, comienza hablando sobre Eretz Israel, después hay una parte que habla sobre las guerras, cuál es el propósito de las guerras en este mundo, son como 8 capítulos. Después tenemos, como dije antes, Israel Utchiyato, que habla sobre la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. Y después solamente llega Orot HaTchiyah, que habla sobre nuestra época. Tchiyah es vivir nuevamente, la Chiyot, ¿no? Quiere decir que el pueblo de Israel revivió. El pueblo de Israel se revive nuevamente en esta época a través del regreso a la tierra de Israel, etc. Entonces no es que necesariamente en cada momento vamos a ver todo esto, pero el propósito general de este libro es entender estos conceptos. Ahora también tenemos que agregar una advertencia. Cuando decimos que el Kodesh HaKodeshim es incluir el Kodesh dentro del Hol o el Hol dentro del Kodesh o mezclar entre los... No es mezclar, es encontrar el Kodesh que está dentro del Hol. No es que cada cosa que hacemos podemos decir eso es Kodesh HaKodeshim.
que es un nivel muy muy alto. Tenemos una tendencia a decir que bueno, sabemos que el judaísmo también no es contra el materialismo, sino que hay que elevar, entonces cada cosa que hacemos ya es Kodesh, no es así, ¿no? Sí es una madriga, un nivel muy alto, que hay que esforzarse para llegar a esto. Solamente los grandes tzadikim llegan a esto. Nosotros sí tenemos Kodesh y Hol separados, y tenemos que entender que eso es Kodesh, eso es Hol, y no es lo mismo, no tiene lo mismo valor. En la forma que nosotros vivimos todavía hay una distancia. Es como más la visión, a dónde vamos, a dónde queremos llegar. ¿Okay? No que estamos en esto. No te quedo cada cosa que hacemos. Y más que todo dice el Rav Kook que este nivel solamente pertenece a Eretz Israel. Una razón más para hacer aliyah. Pero sí, este no es en el Chutz La'aretz. Sería muy muy difícil encontrar esta combinación entre Kodesh y Hol. Solamente es posible en Eretz Israel, donde también cuando trabajas en la tierra estás haciendo una mitzvah. Y cuando estás trabajando en la industria y estás ayudando al Estado de Israel, también estás haciendo una mitzvah. Entonces, allá sí es más cerca. Tampoco para decir que cada cosa que uno hace en Eretz Israel es Kodesh HaKodeshim. Todavía está muy lejos. ¿Sí? Pero sí es importante saber, aun cuando no estamos allá. Es igual como que estudiamos sobre Yamot HaMashiach. No porque estamos en Yamot HaMashiach, pero que sí aspiramos a llegar allá. O cuando estudiamos sobre el mundo venidero, la recompensa de los tzadikim. Todas estas cosas no es porque estamos allá, sino esto nos anima, nos empuja, que no nos quedemos en el mismo nivel, siempre queremos llegar más elevado, más alto. Entonces, eso es como una advertencia para que no pensemos que ya estamos en esto. Bueno, después de todas estas introducciones, vamos a comenzar el libro. Pero para comenzar el libro, bueno, tenemos que hacer otra introducción. Porque, bueno, como dije antes, la primera parte del libro está hablando, el tema es Eretz Israel. Una palabra sobre esta traducción es, como ya les dije una vez, un borrador, todavía no es la versión final, y estoy seguro que Rachel va a encontrar algunos errores aquí de ortografía. Me lo digas si lo encuentras. Si hay, Raquel los va a encontrar. Sí. Entonces, el primero está hablando sobre Eretz Israel, es 8 capítulos, en 10 capítulos, perdón. El capítulo, para que sea más fácil para mí, normalmente cuando hablamos sobre el Rav Kook, los llamamos Piskaot, Pisca o párrafo, creo en español se dice párrafo. Entonces, si quieren vamos a hacer así, yo pienso que así es mejor. Primero vamos a leer en hebreo, para aquellos que entienden hebreo también, que disfrutan un poco del idioma del Rav Kook, del estilo del Rav Kook. Después leemos la traducción aquí en español, y después comenzamos a explicar, ¿ok? Entonces voy a leer. Eretz Israel איננה דבר חיצוני כעניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. ומתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל הרוחות של ההרגשה הבריאה, ומזרחת היא את זריחתה העליונה על פי אותה המידה של רוח הקדושה העליונה, הממלאת חיים ונועם עליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. המחשבה על דבר ארץ ישראל שהיא רק ערך חיצוני כדי העמדת אגודת האומה, אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כדי לשמור את צביונו ולאמץ את האמונה והיראה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה הגונה, אין לה הפרי הראוי לקיום. כי היסוד הזה הוא רעוע בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה בו יבוא רק מצד עומק שיקועו בארץ ישראל, ומתקוות ארץ ישראל יקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות. צפיית ישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית, והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה. ¿Está claro? Bueno, vamos a ver ahorita en español. Yo creo que una de las clases del año pasado traje esto, quizás, o era en Shabbat, no recuerdo. No lo han visto esto. Bueno, vamos a ver. Entonces, aquí sí lo dividimos a párrafos más pequeños
pero la primera vez vamos a leer todo, ¿ok? Sin los títulos. La tierra de Israel no es algo exterior, un valor externo para la nación, solo como un medio para el propósito de la unión colectiva, ni el fortalecimiento de su existencia material ni siquiera espiritual. La tierra de Israel es una unidad auténtica, vinculada en una relación vital con la nación, atada con cualidades internas con su existencia. Por tal motivo, no se puede comprender el contenido de la cualidad de la santidad de la tierra de Israel y llevar a cabo la profundidad de su cariño con ningún pensamiento racional humano, sino solamente con el espíritu de Hashem que se encuentra sobre la nación en su conjunto, con el sello natural y espiritual que está en el alma de Israel, que es la que envía sus rayos con colores naturales en todas las formas de sensibilidad saludable y difumina su brillo superior según la medida del Espíritu Sagrado Supremo que llena de vida y dulzura superior al corazón de los que poseen ideas santas y los que profundizan en el pensamiento israelí. El pensamiento que la tierra de Israel es solo un valor exterior para mantener la unión de la nación, aun cuando venga para fortalecer el concepto judaísmo en la diáspora, guardar su carácter, fortalecer la fe y el temor y robustecer las mitzvot prácticas en forma correcta, no produce un fruto capaz de mantenerse, ya que este fundamento es inestable con respecto a la firmeza de la santidad de la tierra de Israel. El verdadero fortalecimiento del concepto judío en el diáspora solo surgirá del lado de su profunda inmersión en la tierra de Israel. De la esperanza de la tierra de Israel alimentará siempre todas sus características específicas. La expectativa de la salvación es la fuerza que solidifica el judaísmo del exilio, y el judaísmo de la tierra de Israel es la salvación misma. Ahora, un poco más claro, pero todavía falta explicar, ¿no? Primero, tenemos que entender, los dos primeros párrafos se tratan a algo que escribió el Rashar Hirsch. Por eso es un poco difícil entender así. Tengo que primero explicar quién fue el Rashar Hirsch y cuál es de verdad una discusión entre el Rav Kook y el Rashar Hirsch. Rashar Hirsch vivía en el siglo XIX, era rabino en muchos lugares en Alemania, y él estableció lo que nosotros llamamos Torah im Derech Eretz. Torah im Derech Eretz es una Mishnah, ya fue escrito hace 2000 años, ¿sí? Pero Rashar Hirsch vivía en la época moderna en Alemania, donde había mucha asimilación como resultado de la emancipación, ¿sí? Que antes los judíos tenían leyes diferentes, eran como ciudadanos nivel B, y con la Revolución Francesa comenzaron a dar derechos humanos, derechos civiles a todos los judíos, y eso causó cosas buenas y malas. Las cosas buenas es que de verdad era más fácil vivir, era un avance económico, cultural, etc. Por otro lado, también empujó mucho la asimilación. Antes había asimilación, pero muy poquito. A partir de esto, también entró, como hablamos la vez pasada, el espíritu de la Giloniut, de dejar el judaísmo, y también con esto mucha asimilación. Y el Rashar Hirsch, entonces la reacción normal de mucha gente era alejarnos, cerrarnos con barreras y todo. El Rashar Hirsch quiso hacer que veamos que el judaísmo no es contra el mundo moderno. Y lo que podemos llevar de la cultura general es algo bueno, podemos hacer como tener influencia mutual, ¿no? Del judaísmo y la cultura general, y de verdad uno puede ser judío y vivir en este mundo, no hay una contradicción, y por lo tanto, por ejemplo, metió estudios generales a las escuelas judíos, era el primero. Yo pienso que en muchos sentidos nosotros hoy en día vivimos más cerca al Rashar Hirsch que al Rav Kook, en muchos sentidos, porque en muchas cosas el Rav Kook podemos definirlo como Haredi, en muchas cosas, alágicamente era muy estricto y muchas otras cosas, aunque como dijimos antes era muy tolerante, pero el Rashar Hirsch verdaderamente lo que hoy en día vive el corriente sionista religiosa es Rashar Hirsch, es vivir en el mundo moderno y todavía mantener el judaísmo y ser fiel a la halajá. Eso es muy muy en general. Entonces, uno de los libros, el libro más famoso de Rashar Hirsch es su explicación sobre la Torah. Está escrito en alemán,
y después fue traducido a muchos idiomas, a francés, a hebreo. De verdad, un perush de verdad muy bueno, muy interesante, muy profundo. Pero escribió también otro libro que se llama Igrot Zafon. Igrot son cartas del norte, Igrot Zafon. Allá es como unas cartas que él escribió, no sé si escribió de verdad o solamente lo utilizó como una manera de literatura, de respuestas a un joven que tenía dudas sobre el judaísmo, algo muy común en sus keilot, en su época. Entonces, en estas cartas escribió muchos principios de la fe judía o del pensamiento según lo que él dice. Una de las cosas que está escrito allá en la Sigrot, hay 1 o 2 Sigrot, cartas que hablan sobre Eretz Israel. ¿Cuál es el lugar de Eretz Israel en nuestra vida? Como judíos en Alemania, que trabajamos, que vivimos, somos una parte del Estado, somos ciudadanos alemanos con todos los derechos, estamos igual como todos los demás. ¿Qué significa para nosotros Eretz Israel? Y la respuesta que él dice allá, que Eretz Israel es importante, pero no esencial para la religión. Podemos vivir una vida judía completa fuera de Israel. Y además hay una bendición en esto que estamos en la Golá, porque así podemos ser Or LaGoim, luz para las naciones, y transmitir o traer los valores judíos a todo el mundo. Y podemos ser como ejemplo para los demás. Entonces, cuando llega el Mashiach, regresamos a la tierra de Israel, es muy bien, y hay que hacerlo, por supuesto, es una parte de lo que esperamos y que regresamos en el rezo diario, regresar un día a Israel para que allá podamos hacer no solamente individuales, sino una nación ejemplar. ¿Sí? Pero hoy en día en el Galut no pasa nada, no nos hace falta. Eretz Israel, puede ser como un medio para unirnos más o para cumplir algunas mitzvot. Hay un midrash que dice, Lo nitava Moshe לעלות לארץ ישראל, אלא בשביל לקיים מצוות התלויות בה. Que Moshe Rabbeinu, su único deseo de ir a la tierra de Israel es porque en Eretz Israel hay unas mitzvot que solamente en Israel puede hacer, Tumot u'Maasrot, Shvi'it, Shemitah, verdaderamente solamente en Eretz Israel, etc. Entonces, Eretz Israel es solamente como un medio para lograr unos objetivos espirituales. El objetivo espiritual puede ser defendernos, por ejemplo, de la asimilación, o por ejemplo puede ser para cumplir algunas mitzvot, o que allá es más fácil. Hoy en día, por ejemplo, en Israel, ¿dónde están todos los yeshivot más grandes del mundo? En Eretz Israel, aparte de Liquid. Me dijeron que es la más grande del mundo, no sé. Pero todavía comparamos el número de los bajurei yeshivot en Israel con todo el mundo, es en Eretz Israel hay más. Entonces podemos decir dónde está el centro de la Torah, en Eretz Israel, y es algo como un medio, un lugar donde podemos estudiar Torah y no ir al ejército y todo esto, es Eretz Israel, y allá podemos desarrollar la Torah. ¿Sí? Entonces es un medio. O otra manera de ver, ya no es Asharish, pero por ejemplo los primeros sionistas, también hablamos sobre esto la vez pasada, vieron a Eretz Israel como un medio para salvar al pueblo de Israel del antisemitismo, antisemiyut y de los redifot, de los goim, etc. Entonces Eretz Israel nos puede proteger, pero no es un valor en sí. No hay algo en especial en Eretz Israel que tiene una santidad. Sí hay santidad, pero es como otra vez algo técnico. Y contra esta visión salió el Rav Kook. Él dice que no es así. Otra vez, es una discusión. Rashar Hirsch sí tiene la autoridad de tener su opinión. El Rav Kook dice que eso no es así. Y el segundo párrafo dice que esta opinión o esta posición acerca de Eretz Israel sale de falta de estudio cabalístico. Porque uno está lejos de los secretos de la Torah, entonces ya no ve el valor interno de las cosas, solamente ve el valor exterior. Entonces podemos decir, según la halajá, bueno, quizás no hay un valor especial, pero es porque no conoces la otra parte de la Torah, la parte más profunda, la parte mística, podemos decir, de la Kabbalah. Entonces eso es en general para entender en qué está hablando aquí. Ya podemos entender más, por lo menos la primera parte. Entonces el argumento del Rav Kook está basado nomás en la Kabbalah. Sí, porque otra vez, eso lo va a decir abiertamente. En la parte revelada de la Torah no hace falta. Podemos ver, si quieren ver, podemos ver esto en el segundo párrafo. También pienso, Rav, que Rav Shimshon Raphael Hirsch vivió muchos años antes. ¿De Rav Kook? De Rav Kook. Tanto muchos. Bueno, el siglo XIX. 40 o algo sí, así. por lo menos. Sí. Entonces, también en el contexto que le tocó a
Rashar Hirsch vivía otro. ¿Cuál es la razón de la discusión? Puede ser muchas razones. No sé. El Rav Kook dice cuál es la razón. Y el Rav Hirsch es el que dice de los cuervos negros, ¿no? ¿De qué? Cuervos negros. Es el primero que usa para hablar de ¿Qué los es cuervos Haridim. negros? De la gente. Sí, no sé, no conozco esto. ¿Ya se terminó? No sé. Creo que sí. Por ejemplo, pueden ver aquí en el segundo párrafo que dice aquí, pues el que conoce solamente el aspecto revelado no percibe ninguna carencia fundamental con la falta de la tierra. Estamos solamente en el segundo párrafo para contestar lo que ella dijo. Sí, pues el que conoce solamente el aspecto revelado no percibe ninguna carencia fundamental con la falta de la tierra, del Estado y de todos los poderes de la nación en su desarrollo. ¿Ok? Eso es exactamente lo que dice. Lo que le falta es esto, por lo tanto ya no entiende el valor real de Eretz Israel. Porque estas cosas, como otras cosas, solamente los podemos ver su valor en la parte interior de la Torah. ¿Ok? Entonces, aquellos que solamente quieren la parte revelada, no hace falta ir a Eretz Israel. Pero también tiene algo, ¿no? Claro que Eretz Israel, por eso, Rashar Hirsch no dijo que no tiene valor Eretz Israel. Solamente dice que podemos vivir una vida completa judía fuera de Eretz Israel. No nos hace falta esencial en nuestro judaísmo. Yo creo No. que tú tienes razón, que sí es muy relevante. Esos 40 años en la historia se abrieron para los judíos posibilidades que antes eran impensables. No, pero en la época de Rashar Hirsch ya, ¿qué estás hablando? ¿Sobre la moderna? La universidad y... Eso en la época de Rashar Hirsch ya había. Ya había por eso. Sí. Esa es la primera parte, pero la segunda parte De ir a la Eretz Israel. posibilidad de un Estado judío como idea viable no había. Yo pienso que al final de la vida de Rashar Hirsch ya comenzaron los primeros, lo que se llama Mevasrei Hatzionut. No necesariamente Halutzim, como Mevasrei Hatzionut. Los primeros que pensaban la idea que los judíos tienen que tomar la iniciativa de ir a Eretz Israel, entre ellos Rav Elkalai, y eso, el Kalisher ya está, yo pienso que es la misma época, podemos investigarlo, pero pienso que es la misma época. El Rashar Hirsch sí era contra, según lo que yo escuché, otra vez no quiero decir cosas así sin saber, pero según lo que escuché, Rashar Hirsch era contra el sionismo. Él vio la manera correcta de vivir es poder involucrarse o entrar dentro del mundo general, de la cultura general y mantener la Torah y las mitzvot. Entonces no vio como una necesidad de ir a la tierra de Israel, como algo importante que los judíos tenemos que hacer esto, tenemos que esperar al Mashiach. En ese sentido era igual como los Haredim, podemos vivir aquí una vida judía completa esperando al Mashiach. Cuando venga el Mashiach ya será otra cosa, pero aquí ya tenemos misión, aquí tenemos misión de ser Or LaGoim, y no es casualidad que estamos en el Galut. Tenemos, eso también está escrito en otros lados, que el Galut fuimos mandados para algún propósito, no solamente para castigo, sino también tenemos que lograr cosas en el Galut. Entonces eso es lo que dijo el Rashar Hirsch. Entonces, contra esto, dice el Rav Kook, la tierra de Israel no es algo exterior, un valor externo para la nación, solo como un medio, ¿sí? Estamos en el primer párrafo, ¿sí? Solo como un medio para el propósito de la unión colectiva, ni el fortalecimiento de su existencia material, ni siquiera espiritual. Aquí podemos ver que hay tres opciones de entender qué es Eretz Israel como un medio. Podemos entender que es el medio para el propósito de la unión colectiva, quiere decir, podemos ser unidos verdaderamente solamente en Eretz Israel, sin Ashkenazim, Sfaradim, judíos de México, de Argentina o de Francia. Todos estamos en el mismo lugar, entonces es como un medio para la unión del pueblo de Israel. Porque si es un medio para la unión del pueblo de Israel, no hay problema hacerlo en donde, en Uganda o en cualquier otro lado. Podemos llegar todos a New York, ya estaría la mitad del pueblo de Israel. No, me dijeron que hay como 3 millones, puede ser, de judíos en Nueva York. Entonces falta un poquito más, ya podemos estar todos unidos en Nueva York. Entonces, no, si es así, entonces Israel ya no sirve. Ni el fortalecimiento de su existencia material, como dijeron los primeros sionistas, ¿sí? Que es para protegernos de los riesgos del Galut. Entonces, para poder fortalecernos materialmente, tenemos que tener un país o un Estado, y ni siquiera espiritual, que por en Eretz Israel podemos cumplir más mitzvot, y no hay, por ejemplo, leyes de los Goim que nos hacen la vida más difícil, dificulten nuestra vida. Entonces, mejor irnos a la tierra de Israel.
Todo esto es verdad, pero no es solamente esto. No dice que no es esto, pero no es solamente esto. La tierra de Israel es una unidad auténtica vinculada en una relación vital con la nación, atada con cualidades internas con su existencia. Eso es muy fácil entender que no es, pero que sí es un poco más difícil. También ¿Okay? supongo que lo escribe cuando vive en Israel, Rab. No estoy seguro, no recuerdo dónde escribió esta parte, pero mucho del libro de Lot, como explicamos la vez pasada, fue escrito en Suiza cuando estaba allá. Pero ya había vivido en Israel. Sí, claro que él estableció su pensamiento o formó su pensamiento más profundo cuando ya hizo Aliyah. Antes ya tenía las semillas de su pensamiento, pero lo desarrolló más. Ya haber vivido ahí y haberlo sentido. No, ¿porque piensas que una persona fuera de Israel no puede escribir lo mismo? Cuando está hablando de que está actuada de las cualidades internas de su existencia, así. Yo pienso también, ¿por qué digo esto? Porque también Rabbi Yehuda Levi, en el libro del Kuzari, tiene ideas muy parecidas al Rav Kook acerca de Eretz Israel, y él no vivía en Israel. Llegó al final de sus días a Eretz Israel, según la leyenda. Según la leyenda, un árabe con caballo lo pisó cuando llegó al Kotel, y ella dijo la famosa canción de Zion Alot Tishali. ¿Conocen esta? La leemos en Tisha B'Av. Entonces, muchos años lo trataron como una leyenda, pero últimamente encontraron en la Gnizá de Cair cartas que aparentemente prueban que sí llegó a Eretz Israel. Y no es muy seguro cómo vivió allá, pero sí puede ser que así. Porque, encontraron cartas que él ya estaba en Egipto y que salió en un barco hacia Eretz Israel. Y que escribió cartas también del camino a Eretz Israel. Entonces, aparentemente sí llegó allá. Entonces, sí vivía al final de sus días, por lo menos unos días en Eretz Israel, pero toda su vida estaba fuera de Israel. Y él escribió cosas muy parecidas sobre Eretz Israel. Entonces, yo no pienso que necesariamente es por eso escribió esto, pero sí pienso que esto fue escrito o en Eretz Israel o después que vivía en Eretz Israel, cuando ya estaba en Suiza. Entonces, cuando dice aquí, la palabra que está en hebreo es atzmutit. Todavía tenemos duda cómo traducirla. Aquí está escrito auténtica, pero puede ser que es mejor escribir como esencial o original. Hay que pensar todavía sobre esto. Pero lo que significa, ¿qué significa una unidad auténtica? Quiere decir, podemos tenerlo como en un mashal, un ejemplo, una conexión entre alma y cuerpo. Podemos decir que son dos cosas, pero verdaderamente es uno. También dentro del alma podemos diferenciar entre alma, espíritu y mente. En el judaísmo tenemos nefesh, ruach, neshama. Son cosas diferentes, pero de la misma cosa. Es una unión auténtica, esencial. Y dice intrínseca. ¿Cómo? Intrínseca. Atzmutit, intrínseca. Ajá, intrínseco es de esencia. De esencia. Intrínseca. Que está como construido dentro de su Nos propia... ayudaste con una opción más, ahora tenemos más. Ajá, sí, que está como... ¿Qué es? Es una sola cosa. Como en su ADN. Exacto. ¿En qué? En su ADN. ¿Qué es su ADN? ADN, el Genes. ADN, sí. Ok. Quiere decir que es una cosa que tiene diferentes aspectos. ¿Ok? Como soy una persona y tengo un aspecto que soy, judío, otro aspecto que soy ser humano, otro aspecto que soy amable, espero, otro aspecto que soy enojón, quizá, no sé. Quiere decir que tenemos muchos aspectos de la misma cosa. La más fácil de entender es como unión de cuerpo y alma. Entonces puede ser que el pueblo de Israel es el alma y Eretz Israel es cuerpo, pero no puede ser cuerpo sin alma o alma sin cuerpo. Por eso dice el Maharal Miprag que la situación del Galut es algo que es sobrenatural, es fuera de la naturaleza. El pueblo de Israel fuera de Eretz Israel o separado en diferentes lugares es algo no natural y por eso no puede existir para siempre. En algún momento las cosas regresan a su manera natural. Entonces eso es lo que dice aquí el Rav Kook. Es una unidad auténtica, una unidad de una sola cosa. ¿Okay? Por lo tanto, no es solo un medio. No puede ser un pueblo de Israel fuera de Eretz Israel. El hecho que existimos en el Galut es un milagro.
es algo sobrenatural. Pero la manera natural algo esencial para el pueblo de Israel es Eretz Israel. Y no es solamente un medio. Por eso dice aquí, vinculada en una relación vital con la nación. Como dijimos, una relación vital es una vida de cuerpo y alma. ¿Ok? Atada con cualidades internas con su existencia. Quiere decir que la existencia de la nación puede ser en la manera más elevada o más expresada o la manera correcta solamente en Eretz Israel. Si no, puede llevar a cabo todo el potencial de la nación solamente cuando vive en Eretz Israel. Eso es lo que yo entiendo que dice aquí, Sgulot Pnimiot y Mitziuta. Esta relación que tiene el cuerpo y el alma, quiere decir que eso es la manera natural de vivir para el pueblo de Israel, por lo tanto solamente allá en Eretz Israel puede llevar a cabo todo su potencial. Podemos explicarlo en el Mashal HaKeren, también famoso del Kuzari. ¿Conocen el Mashal HaKeren del Kuzari? Él dice, el Kuzari, si llevamos un viñedo y lo ponemos en un lugar, quizás puede vivir, que no sea el adecuado, pero no va a traer sus mejores frutas y no va a salir a la mejor sabor y el árbol no va a desarrollarse como debe de ser. Pero cuando lo ponemos en el correcto lugar, con el correcto tratamiento, eso es cuando las uvas son las mejores. Y así es con el pueblo de Israel. Es un poco diferente de lo que dice aquí. Según lo que dice aquí, no puede existir en otro lado. El hecho que estamos en otro lado ya es un milagro. Pero según lo que dice el Kuzari, entonces el lugar donde podemos sacar nuestras mejores uvas, porque hay esta relación interna entre el lugar y el alma del pueblo de Israel, es solamente en Eretz Israel.